Muy bien, Nico García. Ya está con nosotros Marisa Rosamando. Cuando está, me inhibe. Porque vieron que la he pronunciado perfecto antes. Siempre te equivocás, decí la verdad. Rosamando. No, recién. Es más, muy bueno el libro de Iván Kinsay, sobre todo para padres. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿El agua te ha afectado o no? No, por suerte no soy de las afectadas. Ay, nosotros sí. Más que de la queja y esas cosas, pero comparado con la gente. Vos sabés que nuestros oyentes, bueno, cuando te nombramos y te nombré bien, espectacular, nombré tu apellido, ya han mandado mensajes, preguntas, para vos no sé cuáles son, pero sí, un poco en broma y un poco en serio, este fin de semana lluvioso, los padres, yo contaba, decía en broma, que ya había más de un amigo que me decía, ya no sé qué hacer con los pibes, escúchame, se casaron de la Wii, de la computadora, del iPod, ya jugué al fútbol dentro de casa y rompí 2 jarrones, estaban enloquecidos. Y en las escuelas, hoy me comentaba una maestra, que el encierro de los chicos, y encima en la escuela no podían salir al patio porque llovía, dice, claro, también se notaban, estaban tremendos los Sí, pibes. claro que se nota. De todos modos, sería interesante que los padres no tomen como algo propio la idea de divertir a sus hijos. También es interesante ver qué pasa si no hay ninguna propuesta especialmente armada para ellos. Los padres solemos asustarnos con el aburrimiento, ¿no? Esta cosa de estoy aburrido y parece que tuviéramos nosotros que entretenerlos especialmente. Vos no tenés la sensación, ojo, por ahí es un tema mío, que antes, quienes somos otra generación, jugábamos más tiempo solos inventándonos cosas, yo jugaba a la paleta, suponete, en el frente de la pared de casa, inventándome otro jugador, ¿entendés? Y competía contra alguien invisible, digo, qué sé yo, cosas así. Sí, no había... estaba chapita. No, claro que no, pero además... el tema es que había tiempo para eso. A mí me parece justamente, los chicos siguen teniendo eso innato. El tema es que como los abordamos con tantos distintos juguetes y tantas cosas, no existe ese tiempo vacío en el que claramente te las tenés que arreglar con lo que hay. Y esto se trata justamente de los padres dando ese tiempo y ese espacio para ver qué pasa. Que el aburrimiento sea una pregunta en todo caso, ¿qué puedo hacer? Sin que los padres lo respondan, digamos, a ver los chicos con qué recursos cuentan para armarse un juego solos con lo que hay, digamos. ¿Y ya le están haciendo consultas a Marisa Rosamando? Sí, claro que sí. Me gustaría hacerle un comentario personal. En el día de ayer le entraron a robar a mi hermano, que tiene 2 nenas en el departamento. Una de ellas se llama Martina y tiene 11, y la otra gorda 9. Justo los ladrones, fíjate vos, por suerte no estaban ni mi cuñada ni mi hermano. Entraron y se dieron con todo el escenario. Pero justo se llevaron los ahorros de las nenas, con el celular de una de ellas. ¿Cómo impacta psicológicamente en las nenas esto? Porque venían ahorrando hacía más de 2 años. Sí, yo tuve este año justamente, que te diría por primera vez, varias consultas en relación a distintas situaciones de robo, a veces habiéndolo presenciado los chicos y a veces no, pero claramente impacta primero porque nosotros como papás normalmente les presentamos a nuestros hijos, y está muy bien que así sea, que estando con nosotros, que estando en casa, uno está en un lugar seguro, en un lugar tranquilo. Cuando esto se pone en cuestión frente a una situación de este estilo, la verdad es que es muy difícil para los chicos, digamos, atravesar la idea de que los padres no pueden con todo, que no los pueden cuidar del todo como suponían, que los excede también esa situación, que la casa no es del todo seguro tampoco, y muchos chicos empiezan a tener algunos síntomas. Para cada chico eso es singular. La verdad es que con hablar del tema tenemos un montón. Hay papás que prefieren hacerse un poco los distraídos, consideran que tal vez no es un tema para charlar con los chicos, y los chicos lo están viviendo. Entonces, la primera sugerencia es sentarse a hablar de lo que pasó. También uno puede seguir, digamos, alimentando la idea de que la casa es segura, que eso no es tan habitual que suceda, digamos, o las medidas que se van a tomar de ahora en más para volver a preservar. Y el tema de lo propio tiene un impacto distinto en cada uno, pero la verdad es que esto del ahorro, digamos, todos los valores que seguramente transmiten en esa casa, hay que reforzarlos. La verdad es que se trata un poco de eso, como de no retroceder frente a los valores que uno quiere transmitir, y la seguridad
dentro del marco del hogar es fundamental. Así que hay que trabajar para lograr nuevamente que estén tranquilas dentro de la casa. Y la vergüenza que pueden tener los papás de verse ellos vulnerables frente a sus hijos, ¿no? También. Sí, igual es una experiencia que eso también está bueno, digamos, que los chicos también puedan ver a su mamá y a su papá, sobre todo que son nenas un poquito más grandes. También está bien, es como cuando un papá pierde el trabajo, cuando una mamá está triste por alguna cuestión, digo, eso no está mal en la medida en que no sea eso solo lo que ven los chicos, ¿no? Pero la verdad es que humanizar a los papás, primero que es una etapa que va a llegar igual, y algunas situaciones lo adelantan. Y pero, siguiendo con el ejemplo con lo que le pasó al hermano de Vero, que puede sucederle a mucha gente también. A los chicos, a las nenas les robaron los ahorros que seguramente estaban juntando para comprarse, no sé, una Play o nada, o para ir para las vacaciones, para lo que sea. Los padres, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Le reintegramos lo que le robaron los...? La verdad es que no hay una receta en ese punto. Uno podría decir, bueno, si estaban esforzando y están como muy tristes con eso, uno puede hacer como una salvedad como papá de que no quede como sin ahorro frente a lo que estaban planeando. El tema ahí es que en general los temas, digamos, secundarios de eso tienen que ver con lo bueno y lo malo, porque seguramente las chicas preguntarán por qué fueron robados, por qué hay gente que se dedica a robar, por qué el esfuerzo y de un día para el otro ya no lo tienen, cosas que los adultos también nos preguntamos, así que ¿por qué no se los van a preguntar los chicos? Y esto es tema de para trabajar en familia. La verdad es que uno esperaría que los prejuicios no sean como los protagonistas en ese momento, ¿no? En el que uno está sumamente enojado y apenado por lo que acaba de vivir. Bueno, poder transmitir un poco esto de la justicia, me parece que eso es lo que necesitan. De no bajar los brazos, ¿no? De no rendirse exactamente, frente a este tipo de situaciones. Exactamente, los chicos padecen más cuando parece que no hay salida. Si como adultos les presentamos una situación sin salida, es muy complicado. Claro. Bueno, ahora sí, dice uno de nuestros oyentes, tengo muchas gracias. No, por favor. Tengo una bebé de 18 meses, nunca durmió bien de corrido. Ahora se despierta llorando varias veces por noche. ¿Qué se puede hacer? Dice Vanessa de Adrogué. La idea de la rutina de sueño es, yo siempre cuando trabajo con las mamás digo que hay que disfrutarlo mientras dura, que no hay que darlo nunca por hecho, porque hay chicos que sí, tal vez establecen la rutina de sueño y después por distintas etapas que van pasando, esto se desarticula y empiezan a no dormir o a pasarse a la cama de los padres, etcétera. La idea es volver a establecerla tantas veces como haga falta. Y tiene que ver con esto de mamá y papá convencidos, sosteniendo que la idea es que duerman en su cama toda la noche y que están los padres cerca por si necesitan algo. Después hay otros temas que, por ejemplo, a los 18 meses, 2 años, de los chicos es una edad bastante habitual de pesadillas, entonces terrores nocturnos, entonces también está bueno preguntar qué es lo que está pasando, si los chicos pueden contarnos. A veces ellos tampoco se dan cuenta qué es lo que les está atemorizando. Tengo otra consulta. Hola, quería hacer una pregunta para la licenciada. Tengo una nena de 3 años, soy viudo hace 2. Tengo 24 años. Quisiera algún consejo para poder afrontar la vida con respecto a ella, para que no se traume por no tener a su mamá. Saludos y muchas gracias. Muy profundo, ¿no? Dice sí, uno podría dar como generalizaciones. Una de las cuestiones importantes es que el tema esté hablado en casa, que no sea un tema que uno niega. Las diferencias están en cada una de las casas. A mí me parece que está bueno hacer hincapié en eso. En esa familia está armada por el papá y su hija, y la vecina está armada con 2 mamás, y la vecina está armada con nenes adoptados, digamos, cada familia es un mundo en ese punto, y me parece que yo partiría para hablar de esa estructura familiar particular desde ahí, ¿no? Como que cada uno tiene la familia armada de distinta manera. Y por otro lado, las atenciones que uno puede tener en relación a la crianza, esto que decíamos en algún momento, que es muy tentador para la mamá o el papá cuando está solo por el motivo que fuese, tener algunos deslices en relación a las sugerencias que uno puede tener en la crianza. Por ejemplo, esto de cada uno en su habitación, cada uno en su cama, porque son situaciones tentadores que no van a favorecer el desarrollo. ¿Cuánto proyectamos los padres en nuestros hijos? Y sobre todo con este tema, por ejemplo, que obviamente es doloroso, digamos, uno esperaría que pueda crecer con su mamá y su papá, pero en general los chicos son adaptables a eso. En general los papás, muchas veces los adultos en general,
como que nos preocupamos mucho por algunas situaciones que tienen que vivir los chicos, pensando que va a ser tan doloroso como para los adultos y muchas veces no lo es. Y si lo es, acompañarlos, ¿no? Digamos, acompañarlos al duelo que puedan tener que realizar, sin dar por hecho esto, que lo viven como lo pueden vivir los adultos. Claro. Seguimos en un minuto nada más hablando con Marisa Rusamando, especialista en crianza, y le pueden preguntar sobre eso y otros temas que tengan que ver sobre todo con la relación entre los niños y los adultos. 14:55, estás escuchando FM Latina 101.1, Andrés. Y tenemos entre todos los mensajes de la licenciada uno de audio. Hola, soy de Escobar, soy abuela y tengo mi nieto que se la pasa en la computadora con los jueguitos. Y la verdad, viene del colegio, se mete ahí en la computadora y después dice que les duele mucho la cabeza. La madre tuvo que llevarla al neurólogo, pero a mí me da la impresión de que depende mucho de todo eso, porque no sé, parece que no hubiera otro entretenimiento. Tiene 17 años, pero me parece que eso ya es una adicción. No sé cómo hará mi nuera para poder sacarlo de ahí. Qué lindo, una abuela, ¿no? Atenta, Sí, claro, atenta. sí. Igual está un poco grande, digamos, el nieto, el para nieto. que se preocupe tanto. Pero la verdad es que es cierto que es un foco de atención en este momento muy prolongado. Si fuese un nene más chico, la verdad es que habría otras cuestiones que agregar a esto. En ese caso, la abuela se preocupa y se pregunta si se trata de una adicción. Tal vez lo importante es pensar un poco cómo nos damos cuenta si nuestro hijo ya, digamos, es adicto a las pantallas, digamos, para hacerlo más amplio. Y una de las cosas que empiezan a sufrir tanto chicos como adultos tiene que ver con la abstinencia, esto de no poder dejar de estar conectado. No, de verdad no tolerarlo. Esta ansiedad que se genera cuando uno se olvidó el celular en su casa y parece que no puede vivir el resto de la vida. Exactamente. Entonces, que un adulto con un montón de compromisos, aquella mujer que trabaja y piensa que no va a estar conectada con sus hijos, digamos, se olvida el celular, es una cuestión. Ahora, cuando a los chicos les pasa, y parecería de verdad que no pueden vivir sin eso o no pueden estar fuera de la conexión con las redes sociales o lo que fuere, la verdad es que hay que prestar atención al tema de la adicción. Está considerado entre las nuevas adicciones, Sí, esto que estamos hablando. Sí, por eso es muy importante cada tanto chequear si nuestro hijo puede tolerar estar fuera de conexión. Cuando uno hace algún viaje y tal vez no tiene buena conexión, digamos, hay momentos en los que uno puede evaluar eso. Y por supuesto que si algo de esto está pasando, sí requiere una consulta. Una consulta con un psicólogo, una psicóloga, no se trata de otra cuestión, digamos, porque de verdad hay algo allí que es un exceso. Entonces, y como sabemos que la adicción además es una predisposición para otras adicciones, bueno, es un llamado de atención que podemos ocuparnos, digamos. Bueno, mirá qué lindo este mensaje. Hola, tengo un nene de 1 año y 4 meses. Se enoja todo el tiempo, ya camina, dice. A veces se cae sentado y llora. Si no, se golpea sin querer y llora. Se despierta llorando. Yo hago cosas y él me sigue llorando. Lo hago jugar, le enseño que se quede un ratito, lo dejo para que siga mientras yo hago cosas y lo hace 2 minutos y empieza a llorar. Si agarra algo que no debe, se lo saco y llora. La verdad me agota muchísimo. A veces con el papá no sabemos qué hacer. Si salimos, pasa lo mismo, se tira para atrás llorando enojado, si lo dejo en el piso, se tira y llora, no doy más, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlarlo? Tengo 24 años, se me termina la paciencia y los recursos. Muchas gracias, Eliana de Virreyes. Muy buena pregunta, es una consulta bastante frecuente, los nenes que lloran todo el tiempo o que se ven molestos todo el tiempo. Por un lado, la mamá interpreta como enojo, ¿no? Habría que ver si se trata de un enojo. Está en la edad de los berrinches y los caprichos, que es más o menos rondando el 1 año y medio, los 2 años. Y lo que hay que intentar es que no se termine como de armar una manera de caprichosa, digamos, frente a cada uno de las situaciones y de los límites. Habría que ver si la mamá no está demasiado atenta. Digamos, los caprichos muchas veces se alimentan con una mamá que está todo el tiempo resolviéndole
al nene de aquello que se queja o de aquello que se enoja o llora. Entonces, una manera es tratar de retirar un poquito la atención para que se arregle un poco solo y que no todo lo que demanda, porque el llanto termina siendo una demanda al otro, no todo lo que demanda sea satisfecho. Habría que abrir como un espacio entre ese llanto y la respuesta de la mamá, esa demanda y la respuesta de la mamá. En un minuto después del noticiero seguimos dialogando con la licenciada Marisa Russomando y todo esto que tiene que ver con nuestros chicos, nuestros hijos y las rutinas. Bueno, escribiste un libro completo sobre rutina desde los pañales, que después nos vas a hablar también. Son muchas consultas. Vos sabés que yo pensé, digamos, de las principales tiene que ver con el sueño también, al menos recurrente, pero de los pañales también y hay muchas. Sí, además hay muchas dudas y los padres suelen meter mucho la pata con el tema de los pañales. Bueno, después nos contás. Y aprovechar lo que le sucedió al hermano de Verónica, que le entraron a la casa, le robaron, bueno, cosas electrónicas, pero también dinero y el celular a una de tus sobrinas. Claro, a una los ahorros de 2 años y a la otra el celular que se había comprado hacía 2 semanas con los ahorros. Y lo separé del fin de semana. Cada día en el país roban 1.800 celulares a chicos, a escolares. 1.800 celulares a chicos escolares por día, a niños. Sí. Dice que el 16%, bueno, esta es una consultora especializada, Carrer y Asociados, dice que analiza el mercado de los teléfonos celulares en el país y sostiene que el 16% de las ventas anuales de equipo está concentrado, digamos, por personas que vieron que le robaron o le hurtaron los celulares y entonces necesitan reponerlos, que esto da un cálculo de 2 millones de celulares por año que se roban. Dice que de esa cifra se calcula que el 35% tiene como víctimas a niños y adolescentes. Y supongo que una vez que a los chicos le dan un empujón o, como le ha pasado a compañeros de mi hija, le muestran un arma blanca y dice dame el celular, quedas traumado. De hecho quedan traumados. Sí, además los padres lo primero que les queremos enseñar a nuestros hijos es que se lo den, digamos, esta cosa de la no resistencia, ¿no es cierto? Entonces es cierto que la vulnerabilidad es complicada porque claramente es un acto de injusticia y los chicos lo viven como tal. También por otro lado está la cuestión difícil del equilibrio entre largarlos a los chicos y todas las medidas de seguridad que tratamos de enseñarles para circular por la calle. Es cierto que los chicos sobre todo son en salidas de las escuelas, ya se sabe que es en esos momentos en donde van grupos de chicos, un poco distraídos seguramente, todos queriendo mirar su celular y bueno, ahí es donde pasan este tipo de situaciones. Y como papás una vez más es esto de uno le dice, bueno, haz el llamado que tengas que hacer, mandar el mensaje que quieras enviar y guardalo. Sí, lo claro, claro, por eso. Y después cuando le mandás un WhatsApp cuando está en el colectivo, no me contestaste, ¿y qué querés? Y me decís que no saque el celular en el colectivo. Es verdad, porque además damos mensajes contradictorios. Sí, claro que pasa. Claro. Esto tiene que ver más con lo sociológico que con lo psicológico, ¿no? Pero digo, estos robos, al menos por la experiencia cercana, ¿no? A chicos que salen de la escuela, muchas veces privadas, que le roban los celulares, muchas veces caros. Los robos, los hurtos están realizados por otros adolescentes, ¿no? Por lo general de menores recursos. Digo, ¿cuánto tiene que ver? Y hay gente que opina distinto, pero digo, ¿cuánto tiene que ver la inequidad social en esto? Sí, yo creo que está fundada en eso. El tema es, digamos, como cuestión ideológica, lo que luego se transmite en casa de eso. Por eso yo decía antes que el tema del prejuicio es allí donde está sobre la mesa. Por eso digo que como papás tenemos que reflexionar antes de transmitir algunas cuestiones a nuestros hijos. Claro. Y con esto, ahora continúas, y esto no es una justificación a decir, bueno, el que tiene menos le roba porque nosotros teníamos nada, yo cuando era chico, y ni se me ocurría robarle las zapatillas a otro que podía, digo, pero es parte de la realidad. Sí, igual, claro, no se trata de justificar, en todo caso es una explicación que uno intenta dar acerca de lo que pasa. Lo que a mí me parece es que esos temas son como invitaciones a pensar en familia, qué posición se toma, que como decías, hay muy diferentes posiciones frente a eso.
ideológica, ¿no? Además, y por lo tanto digo, para no hacerlo con ingenuidad, saber que uno cuando está transmitiendo lo que uno piensa acerca de eso, les está transmitiendo a los chicos su ideología, sus prejuicios, y me parece que ahí es donde tenemos que saberlo, registrar que uno está transmitiendo eso. Perfecto. Ahí Vero tiene más preguntas, pero una de Nico. Vero. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con las consultas o una cortita? ¿Cómo quiere que...? Una consulta, dale. Bueno, hola, consulta. Tengo un nene de 2 años y 10 meses, hace un mes dejó el pañal durante el día, pero por las noches lo sigue usando, ya que, aunque intento despertarlo, no lo hace. Después de las 4 pide, pero entre las 24 horas y las 4 de la madrugada no hay manera. Claro, todavía no aprendió, en realidad, ¿no? Y los papás hacen mucho problema con esto, porque, digamos, circula esta idea de que si no, uno le está dando un doble mensaje, y que entonces si se retira el pañal, hay que hacerlo tanto de día como de noche. Y la verdad es que la mayoría de los chicos primero controlan de día, están despiertos, registran su cuerpo, pueden pedir, es más fácil que además acompañarlos, asistirlos, y la mayoría, a su vez, lo sigue usando de noche. Lo que pasa de noche es que están dormidos, entonces es un registro más difícil para darse cuenta, para pedir ayuda, con lo cual está muy bien, hay que permanecer con el pañal de noche hasta que aparezca seco por lo menos una semana. Ahí es donde uno puede saber que está en condiciones ya de empezar a probar qué pasa si duerme sin pañal. Van por buen camino, exactamente. Digamos. Hola, querida gente. Mi nieta de 5 meses, al contrario del otro bebé que lloraba y lloraba y lloraba, es pura risa y no duerme. O sea, tiene el sueño liviano y no logra conciliarlo por más de 1 hora y media, ni de día ni de noche. No tiene hambre, no tiene frío, pero se despierta y es pura risa. Dice, gracias, saludos de Villa Regina, Río Negro. Lindo, bueno, Río que Negro. claro. Yo iba a decir qué lindo que sonría tanto. Sí, yo también digo. En realidad es una bebé muy chiquita todavía para hablar de rutina. Las rutinas comienzan a los 6 meses. Entonces, hasta ese momento, esto es así porque a los 6 meses los pediatras coinciden con que la pancita del bebé ya está preparada para pasar toda la noche sin comer. Entonces, a partir de allí que se puede establecer la rutina de sueño con la tranquilidad de que no se trata de hambre, ¿no? Ahora, cuando tienen hasta esa edad, digamos, hasta ese tiempo, que es el caso de esta bebé, hay que acomodarse a los horarios que el bebé imprime en la casa. Esto es así. Uno puede hacer algunas cosas para que empiecen a diferenciar el día y la noche, para que la casa no funcione de la misma manera de día y de noche, pero simplemente hasta los 6 meses un poco hay que acompañar ese ritmo del bebé que todavía no tiene horarios, que todavía no tiene rutina y que todavía uno no las puede establecer. Así que un mes más de paciencia. ¿Puedo uno más? Dale. Hola, licenciada. Mi nieto cumplió 3 años, pero veo que tiene una mala conducta. Cada vez que se enoja quiere tirar con algo, un vaso de plástico, lo que tenga a mano. Y dice que cada vez que está enojado o le dicen que se porte bien, reacciona de esta manera. Sí, son exabruptos que tienen muchos chicos frente al no. Es como una agresión, una agresividad que no pueden manejar, que en realidad es como todos nos enojamos frente a algunas situaciones, solo que aprendemos con los años a filtrar, digamos, palabras y acciones. Esto es lo que tiene que aprender. ¿Cómo lo puede aprender? Por supuesto que ahí tienen que estar los adultos señalando y no permitiendo que eso pase. Esto viene de la mano de los límites. Habrá que ver qué otras cosas le permiten a ese nene que no se frena, digamos, frente a los adultos con este tipo de reacciones que tiene. Claro. Cuando hablas de límites, te lo consulto porque hay comunicadores muy populares, digamos, de mucha audiencia, que los he escuchado decir, tendrían que volver con los padres modernos el correctivo como aplicaban nuestros viejos a nosotros, que a veces nos pegaban hasta con la chancleta o con una varilla, o el cinturón. Digo, la verdad... Yo lo cuento, algunos se asombran, pero cuando yo iba a primer grado, en la escuela, nos hicieron arrodillar en maíz. No te digo ese extremo, pero digo, venimos de una educación mucho más rígida y estricta, que no estaba bueno tampoco. Pero me parece que a veces nos pasamos para el otro lado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De todos modos, en el consultorio aparecen muchos papás y mamás que aplican correctivos, digamos, y esto del chirlo a tiempo, un tirón de pelo, digo, por ahí no son situaciones tan extremas, pero siguen aplicándolo en casa.
y los justifican y los fundamentan. Yo, como profesional, la verdad es que no estoy de acuerdo para nada. Fundamentalmente porque no hace falta. Digamos, primero no se me ocurre la idea de un golpe a un nene, no se me ocurre. Nunca lo hice criando a mi hija, nunca estuve ni cerca, no es una opción. Y además, con los años, digamos, como profesional, la verdad es que hay tantos recursos que uno confirma cómo no es por ahí, digamos, no hace falta. El tema es que los límites tienen que estar y uno tiene que lograr la autoridad necesaria. Yo siempre digo en el consultorio, para que una mirada alcance, una mirada debería alcanzar. Para eso hay que trabajar, para eso hay que construir esa autoridad. Los papás que fundamentan eso, yo creo que justamente se encuentran excedidos en la situación. Claro. Entonces, por eso se les ocurre, digamos, contar con ese recurso, que claro que impactan a los chicos, porque lo que dicen es, pero da resultado. Sí, claro, el temor, obviamente que da resultado. Y también he escuchado, lo nombraste vos, así que no es ninguna novedad, pero no, mi viejo no me pegaba, pero me miraba y yo me quedaba petrificado. La verdad es que uno tiene que llegar a ese momento en el que una palabra o una mirada alcance, sobre todo pensando en la seguridad. Digamos, uno a veces no tiene tiempo de explicar todo. Uno necesita contar con que si un nene sale corriendo y uno grita, digamos, alcance para que se frene. Entonces, se frene, digo, frente a la esquina con la posibilidad de autos, etcétera. Entonces, para que eso sea efectivo, uno tiene que hacer un caminito de construcción de los límites. Mira qué loco, porque cuando yo era chiquita, me estaba acordando, mi papá nunca me pegó. Pero sí escuchaba permanentemente a mis compañeritos que decían, mi papá me pegó, mi mamá me pegó, mi papá me pegó, mi mamá y un día le pedí a mi papá que me pegue porque me pareció que él no estaba haciendo su rol de padre. Fíjate vos la mente de un niño, ¿no? No me acuerdo si me pegó o no, pero digo, viene el caso contarlo porque lo que pasa en las mentes de los niños uno lo desconoce. Seguimos. Perdón, digo que la verdad es que era como una costumbre que estaba aceptada socialmente. Hoy, por suerte, la mayoría de los papás que lo hacen tienen la pregunta de, digamos, al menos de si esto está bueno o no. Seguimos dialogando en un minuto nada más con la licenciada Marisa Russomando y también con Verónica, que le ha quedado mucho material que ha traído todo el fin de semana. Y sí, porque recién me preguntó una cortita y hicimos todas preguntas, pero la licenciada está hasta las 15:30, así que hay que aprovecharla al máximo. Y no es el programa de Máximo Montenegro. Llovido las preguntas para la licenciada, que nos está explicando, tratando de enseñarnos cómo son estas rutinas, algunas rutinas para la crianza de nuestros hijos, y obviamente que ampliamos el tema, inclusive hasta hechos de inseguridad como el robo de los celulares a los chicos cuando van a la escuela. Vero. Bueno, ¿te parece si refrescamos las vías de comunicación, Andrés? Perfecto. Nos pueden dejar mensajes a través de nuestra línea de oyentes, el teléfono es 63792030, reiteramos, para dejar un mensaje de voz, 63792030, y si no, lo pueden hacer a través de WhatsApp, el celular es 11 57 32 75 18, reiteramos, 11 57 32 75 18. Muy buenas tardes, quisiera saber cómo hago para modificar la conducta de mi hijo, que es muy malhumorado. Nada, no dice la edad, nada. No dice. En principio, el mal humor tiene que ver con algún tipo de descarga que está necesitando y aprender, por supuesto, a mediatizarlo de la buena manera. Muchas veces yo, que recibo esas consultas en el consultorio, le pregunto a los papás cómo está armada la rutina, digamos, la semana de los chicos, y hay chicos que pasan mucho tiempo sentados. Entonces, una cuestión a veces de nenes muy chiquitos, o muy encerrados, y les planteo por ahí abrir un poco el juego, que hagan algún otro tipo de actividad. Para los nenes más chiquitos será encontrarse con primos, con amigos, o simplemente ir a la plaza, que además, si uno va siempre al mismo horario, empiezan a coincidir también ahí. Y esto a veces los papás no se dan cuenta, digamos, que son nenes que necesitan tal vez hacer actividades más o deportivas o más fuertes, que requieran realmente descarga, y es una manera de mediatizar un poco esa carga que tienen, que después
nada, aparece cuando no tienen que aparecer. Uh-huh. Y cuando son tímidos, esto te lo pregunto yo, porque hay chicos que realmente son muy tímidos. Sí, ahí hay algunas cuestiones. Por un lado está la parte como emocional, que habría que ver por qué en principio no pueden contar con otros recursos para socializar. Y digamos, una manera tiene que ver con tal vez la ayuda de los papás para que puedan socializar de otra manera. Por ejemplo, hay veces que eso sucede en el cambio de escuela, digamos, cuando cambiaron o de etapa o directamente cambio de barrio, cambio de escuela, en donde hay un cambio esencial dentro de su círculo social. Y ahí es bueno, ¿no? Ayudarlo por ejemplo, invitando amigos a casa para que después el encuentro en la escuela esté un poco más liviano. Digamos, hay algunas cuestiones que uno puede hacer. Supongo ahora que habla de cambio de escuela por algún caso que me comentaron, que siempre a uno le toca escuchar. Cambio de escuela, por ejemplo, de privada a pública. En este caso el chico había comenzado primer año y a los 4 meses recién empezadas las clases, no había pasado el primer trimestre recién, el papá se queda sin trabajo y tiene que ir a una escuela pública, que no es nada trágico, la escuela pública todo bien, pero es un cambio, es un cambio muy fuerte, porque se le juntaba la pérdida del trabajo del papá, la pérdida de los compañeros que estaban conociendo, y fue un impacto no solo para él, sino para los compañeros que no sabían cómo hacer para ayudarlo. Sí, esto se escucha mucho, digamos, también hay mudanzas, bueno, hay distintas situaciones que hacen, ¿no? Que las familias tengan que tomar una decisión. En general lo toman los padres como algo muy pesado, y es cierto que no es lo esperable, sobre todo cuando hay varios cambios. Hay familias que generan cambios en los chicos demasiado frecuentemente. Pero en principio lo que yo diría es, ahí hay que priorizar que si el papá se quedó sin trabajo y hay que hacer algún cambio dentro de la estructura económica, yo escucho que, digamos, que los padres se preocupan como de más. Me parece que es una situación que los chicos se tienen que acomodar, sí, con mucho trabajo, todo lo que se pueda previo, tal vez anticipándose a lo que pueden experimentar, porque a veces vienen con cambios, incluso si había talleres a la tarde tal vez no lo tengan, o si había algún idioma tal vez no lo tengan. Y yo insisto con esto de la socialización por fuera de la escuela. Esto de tratar de que se encuentre con los nuevos compañeros en casa o que se junten en los fines de semana, eso facilita mucho a la hora de asistir a la escuela con un grupo nuevo. Pero ahí también la culpa de los adultos juega. Por eso digo que yo entiendo, por supuesto, que uno espera... Aunque uno no es culpable que te quedaste sin trabajo muchas veces, pero... Por eso ahí es donde yo digo que me parece que los adultos en general se preocupan como en exceso, que frente a una situación en donde uno no tiene otra opción, no está mal, digamos, que los chicos se tengan que acomodar. También forma parte de la vida, todo nos ha pasado, es una buena oportunidad también para los chicos crecer. La verdad es que me parece que hay como se vive como una experiencia, digamos, un poco de crítica, cuando en realidad es una invitación también a generar nuevos recursos, adaptarse y también a crecer, porque forma parte de saber que hay cosas que pueden pasar. Lo veo muy complicado cuando los padres intentan tapar todo, cuando intentan negar todo o sostienen solo la escuela de los chicos haciendo un esfuerzo desmedido. Me parece que eso es más complicado. Porque además después le reclaman seguramente, mira todo el esfuerzo que hago y no estudias. Sí, es complicado. Yo no estoy de acuerdo con esos padres que dejan, digamos, la vida en la cuota de la escuela de los chicos. Me parece que está bueno la mejor opción para cada familia, la mejor que uno pueda elegir, dentro de las posibilidades. Y que los chicos acompañen a esa realidad. Tengo 2 consultas. Una tiene que ver con una mamá que dice: ¿cómo hago para que mi hija menor de 6 años deje de morder o le pegue a la mayor de 14 sin ningún motivo? Y después la otra consulta es cómo se maneja una enfermedad terminal con los hijos, cómo se les comunica a los hijos que el papá o la mamá en poco tiempo van a morir. Bien, vamos con la primera, que es más sencillita. En realidad, relación de hermanos. Es inherente a esa relación, las peleas, las discusiones, los celos, que intuyo que debe tener que ver con eso. No es más que la necesidad de límites para que esa nena aprenda que no tiene que pegarle a su hermana mayor, y eventualmente, si no, hacen una consulta para ver por qué no está pudiendo manejar
ese lugar que le tocó en la familia, digamos, ¿no? Eso para la primera pregunta. Y la segunda, digamos, es un tema complicado, fundamentalmente porque los adultos no están bien. Entonces, transmitirlo a los chicos es difícil, como las noticias difíciles, digamos, siempre se nos complican, porque uno quisiera que los hijos no pasen por ninguna situación dolorosa. Eso también es imposible. Entonces, lo mejor es estar proponiendo en familia cuál es la situación, contándoles cuál es la situación. Hay detalles que no hacen falta brindarles. En todo caso, estaríamos hablando de alguna enfermedad que se está transitando, o la madre o el padre. Hablar de muerte es muy complicado para los chicos muy anticipadamente. Entonces, menos de tiempo. Exactamente. Entonces, a pesar de que ¿cuándo tienen noción? ¿A partir de qué edad los chicos tienen noción de lo que es la muerte? No, la verdad es que lo tienen desde muy chiquito. Van variando en cuanto a lo que eso significa, incluso al dolor, al registro del dolor, al registro de la pérdida. Pero fundamentalmente transmitir la posibilidad de la muerte de la madre o el padre es muy complicado, justamente si son chiquitos además, porque consideran que somos inmortales, digamos, claro, que todo lo podemos. Claro que hay que abordar una enfermedad e ir transmitiendo a medida que la enfermedad avanza y que la gravedad avanza. Claro. Para hablar de muerte hay que esperar, diría yo, el hecho mismo, la verdad. Si no, es como vivir en un estado de mucha incertidumbre, mucho dolor, cuando en realidad se sabe además que muchas veces los pronósticos no coinciden con lo que finalmente sucede. Interesante para seguir hablando en otros encuentros que tengamos. Y también cómo abordan los padres, esto te debe llegar a diario en tu consultorio, el tema de la separación. Sí. ¿Cómo se lo comunicas? ¿De qué forma? ¿Cómo reaccionan los chicos? Y después las relaciones, que en forma separada, mamá, papá, pareja, las familias ensambladas. Las familias ensambladas. Mirá qué tema para tocar con Marisa Russomando en próximos encuentros. ¿Te parece? Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden hacer consultas, Marisa? MarisaRussomando.com.ar. Russomando con doble S. Con doble C. Muchas gracias. Y en Facebook lo mismo. Gracias. Gracias a ustedes. La Ventana. Abrimos la tarde.